buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del globo desde el que nos estés escuchando, sea desde Sudáfrica, Australia o Japón, que creo que también tenemos por ahí algunos seguidores que nos han descargado en las distintas plataformas. Bienvenidos a esta segunda temporada de charlas de autopublicación, en la que el que suscribe, Miguel Ángel Alonso Pulido, junto a mis compañeros en el crimen, Alberto Meneses y Jaime Blanc, os hablamos de todo lo relativo a la autopublicación y todo lo que necesita saber un escritor independiente, pues nada, para prosperar hoy en día, o por lo menos para intentarlo, que es lo que estamos haciendo nosotros. Que al fin y al cabo hacemos esto para que no cometáis nuestros mismos errores. Y nada, oye, que no tengo que hacer yo tanta introducción porque tengo aquí a mis compinches al lado. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, aquí, disfrutando del final de verano y mañana ya por fin las niñas al colegio, algo que siempre viene bien. Y nada, aquí otra vez, una nueva temporada para hablar de libros y de lo que nos gusta. Y con ganas y con fuerza. Sí, así, sí. Con ganas. Moreno, Bueno, mejor que lo haga el espartano Alberto Meneses, que sale mejor en la U. Muy buenas. Hola, Alberto. Muy buenas a todos. Pues nada, aquí ilusionado ya con la segunda temporada, a ver qué nos sale este año y nada, a ver si la gente nos sigue escuchando y se va sumando más gente al carro. Yo creo que sí, porque sí, aunque solamente sea por pesados, pero nosotros ahí les vamos a dar toda la información que necesitan e incluso la información que no necesitan. Pero bueno, en fin, ya, vamos a dejar de tanta introducción, que bueno, antes de empezar con lo que es el programa de hoy, daros las gracias a todos los que nos escucháis, ya sin bromas, desde todos los puntos y todos los países donde habéis descargado este podcast, porque efectivamente sí, aunque parezca mentira, nos han descargado desde Japón, que mira que está lejos Japón, pues nos han descargado, aparte también de España, Sudamérica y de varios otros países, que bueno, Alberto lo tiene más controlado, que es nuestro estadista oficial. En cualquier caso, pues nada, muchas gracias a todos. La verdad es que nosotros nos lo pasamos muy bien haciendo esta cosa y vamos a seguir haciéndolo, salvo que ocurran circunstancias de fuerza mayor que nos lo impidan. Creo que tenemos charlas de autopublicación para rato, así que tendréis que aguantarnos. Y nada, vamos al tema de hoy, que en fin, yo ya he hablado demasiado, así que ya cedo la palabra a Alberto, que es nuestro director no oficial. Bueno, pues hoy el primer programa, pues queríamos hablar, como habíamos prometido en el último programa, aquel famoso programa que tanto le gustó a Miguel Ángel de especial verano, aunque era invierno y estaba nevando ahí en Chile, pues queríamos en esta temporada compartir un poco más cosas con los oyentes y bueno, hablar de diversos temas y ver cómo en esos temas, cómo lo hemos realizado nosotros o cómo hemos superado ciertas trabas a la hora de escribir y bueno, contar un poco nuestra experiencia. Entonces, hemos decidido que hoy el primer programa vamos a hablar de la creación de novelas, es decir, vamos a empezar por los cimientos, cómo creamos una novela y bueno, y todas esas cosas que nos vamos encontrando en el camino hasta que la conseguimos terminar. Cada uno vamos a compartir nuestra experiencia, os vamos a decir pues cómo empezamos a escribirla, cómo superamos los bloqueos, cómo nos organizamos a la hora de escribir y bueno, y aparte pues todas esas cosillas que podamos ir aportando y podamos ir mejorando a la gente, pues lo vamos a hacer. Entonces, bueno, yo os planteo la pregunta inicial y a partir de aquí abrimos el debate. Como digo, me gustaría empezar por la idea inicial, es decir, ¿qué nos motiva para escribir una novela? En tu caso, Jaime, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que hace que tú te sientes a escribir y empieces a desarrollar una historia? Pues es una cosa curiosa, la verdad, porque vamos a ver, yo estoy, digamos, todo el día, igual que todo el mundo, sometido a muchos estímulos, ¿no? Pues cosas que ves en la televisión, noticias que lees en internet, el libro que estás leyendo. Entonces, pues eso, de repente, en un momento, algo en el cerebro como que encaja, hace clac. Y, pues eso, a lo mejor estás leyendo o estoy viendo una película y de repente hace clac. Y dices, ostras, ¿qué idea se me ha ocurrido para una novela? Y es así, es... Entonces, por ejemplo, aquí sí que quiero criticar yo una cosa porque lo he leído en algunas personas. Hay gente que dice, no, yo como soy escritor o yo como escribo, yo no leo a nadie más porque yo no quiero contaminarme de las ideas de los libros que leo. Eso lo he leído, yo lo he oído de varias personas. Y eso es una soberana tontería. Porque eso, si no te contagias de eso, te contagiarás de la televisión, te contagiarás de la radio o de algo que le ha pasado a alguien.
Entonces yo pienso que una forma muy buena de buscar inspiración, pues yo pienso que es pues leer. De hecho, Stephen King dice que Stephen King lee un montón, dice que él, la novela que escribe en un momento dado siempre le influye los libros que durante ese tiempo se ha estado leyendo a la vez que escribía esa novela, o sea, otras novelas. Entonces, pues eso, puede venir de cualquier momento. Es una idea que de repente en la cabeza te hace clac. Por ejemplo, de las últimas, la novela que he acabado ahora, Entre la neblina del tiempo, fue un sueño. O sea, me desperté por la mañana y digo, ostras, qué sueño más guapo que he tenido. Y clac, ostras, de este sueño yo podía hacer una historia. Del sueño ya no me acuerdo, pero me acuerdo de lo que se quedó. Y es la historia que he sacado ahora. O sea, lo soñé. O otra que no he escrito aún. Estaba leyendo un libro así de miedo, de un autor independiente, y de repente, clac, digo, ostras, ¿qué idea he sacado? Tengo para otro libro, que no tiene nada que ver con ese libro, pero por lo que sea, ahí te hace el clac el cerebro y te sale la idea. O sea que el resumen es que a mí las ideas me salen de cualquier sitio. O estás por la calle, te acuerdas de una película que viste y de repente dices, ostras, pues eso, es como una conexión que me hace el cerebro. Y de momento así funciono. No sé, no. Ahora, por ejemplo, tengo que buscar una historia para hacer una novela corta, para hacer una historia corta, necesito un tema y como eso lo quiero forzar, ahora no me sale. O sea, yo es que no, o sea, no, ahora no me sale. Tengo que hacer una historia de 2000 palabras para una antología benéfica y como tengo que forzarlo, no me sale. Mañana, por ejemplo, que tengo que ir a Valencia, que tengo 1 hora ida, 1 hora vuelta, pues me pondré música en el coche, dejaré vagar la mente y a ver si hace el clac en algún momento. Pero eso, llega. Yo por lo menos no sé forzarlo. No sé, a ver de qué voy a escribir, no sé, me viene. Con todo lo que has dicho ahí, Jaime, hay cosas ahí en las que también estoy de acuerdo, desde luego. Y mira que yo he sido también de uno de esos, de los que tú comentabas, de que a mí no me gusta decir, si ahora, por ejemplo, quisiera escribir una novela romántica, cosa que nunca se sabe en el futuro, pero digo, no sé si ponerme en principio, no quiero leerme ninguna otra novela romántica para ofrecer una perspectiva nueva. Y por otro lado, qué tontería más estúpida estoy diciendo, porque, en fin, no soy yo aquí Miguel de Cervantes ni el próximo premio Nobel para creerme que voy a aportar algo nuevo a un género si no he leído nada de ese género. De la misma forma, las ideas. Es que las ideas están en todas partes. Las ideas las tienes a duro de la docena. Por ejemplo, yo, en mi caso, de mi primera novela, La cosmonave perdida, la idea vino de un generador de nombres un generador de títulos aleatorio con el que estaba jugando un día en internet. En algún sitio, y de hecho es que estaba buscando mientras tú estabas ahí hablando, pero no, pues yo en algún sitio, creo que todavía tengo aquel archivo original en el que había varios títulos, de que yo me sabía no me acuerdo ahora ninguno, pero escribí el título y escribía 3 líneas, digo, mira, esto puede ser esto, en tipo, como si fuese una especie de anuncio de televisión o algo así, una especie de planteamiento, un pitch que le dicen los ingleses. Y una de ellas en inglés era The Lost Ship, la nave perdida. Y claro, pues mira, imagínate ahí una nave que aparece ahí de repente y claro, entonces pues cambias eso de nave por cosmonave y digo, coño, pues ahí ya tengo una historia. Y a partir de ahí empezó todo para mí, porque luego ya el resto fueron continuaciones del mismo universo y de cómo se iban creando. Y todo surgió pues eso, de un generador aleatorio. Por eso digo, las ideas las tienes en todas partes. Lo que cuenta es que te hagan clac en el cerebro, como tú decías, y que dices, pues mira, esto de aquí puedo sacar algo. Y luego, por supuesto, que te haga la constancia para escribirlo y sacarlo. Porque, o sea, ideas yo te hago todos los días. O sea, si me dieran un duro por cada idea, sería más que 1000 millonarios. La cuestión es luego esas ideas trasladarlas al papel, que eso es lo difícil. Yo me acuerdo mucho cuando leí la novela esta de Stephen King, Mientras escribo, que él decía que muchas veces una novela es el resultado de una asociación de ideas. Es decir, 2 ideas que por sí solas no tienen fuerza, de repente tú ves la conexión entre esas 2 ideas y de ahí te surge una novela. Él lo contaba poniendo el ejemplo de Carrie. Él, por un lado, tenía por un lado la idea de una chica que le llegaba la primera menstruación y los cambios que sufría y tal, y por otro lado tenía una historia ahí como de terror tal, y esas dos en un momento dado le hicieron clac esas 2 ideas, hostia, pues esto encaja con esto. A mí me pasó por ejemplo con Mundo sin futuro. Mundo sin futuro yo tenía desde hacía mucho tiempo visualizado una historia romántica pues entre un soldado tal que regresaba a casa, una chica joven de una familia rica, no sé qué tal,
pero veo una historia que estaba ahí que yo no le veía salida. Y de repente un día viendo una película sobre un impacto de un asteroide, dije, hostia, impacto de asteroide, fin del mundo, la historia de estos dos, y encajó, y eso me encajó, y a partir de ahí empecé a escribir la novela. En otras ocasiones, por ejemplo, yo me acuerdo que Centauri 2 fue por un sentimiento. O sea, un día dije, pues me gustaría escribir una novela pues sobre un sentimiento muy potente, la venganza. Y a partir de ahí salió Centauri 2. Destino Orión, por ejemplo, era cuando estaban estas noticias de corrupción, todos los puñeteros días en la tele hablando de corrupción, y yo decía, joder, digo, no habrá alguien que coja y ni juicio ni leches, juez y jurado. Y se me ocurrió la historia de Destino Orión y el personaje no protagonista, el coprotagonista y tal, y de ahí surgió la historia. O sea que muchas veces, pues lo que dice Jaime, es una idea que te viene de repente que te hace clac, o una idea que tienes ahí que no te encaja con nada y de repente hay otra idea que te surge y dices, hostia, con estas dos uniéndolas me sale una novela. Y así tiras para adelante. Bueno, si queréis comentar algo más, Jaime. No, es que de lo que tú dices de la mezcla sí, porque por ejemplo igual en lo de la como nave perdida está eso, de que aparece una nave de repente y nadie sabe de qué es, luego lo puse en el espacio, pero claro, es que luego ya, a medida que avanzaba, digo, esto pues mira, lo podemos enfocar, aunque parezca otra cosa, pero vamos, en realidad, para mí, la como nave perdida, yo la enfoqué y la traté como si fuese una historia de una casa encantada. Y claro, la como nave hacía el papel de tal. Y era una mezcla, al final fue todo una mezcla, o sea, no fue una única idea, sino que se fueron juntando varias. Más luego por los personajes, que ya hablaremos ahora después de cómo el personaje te influye en la historia, porque al fin y al cabo, esa idea de la que estamos hablando, que puede ser muy detallada, pues yo qué sé, como por ejemplo dice, no, vamos a hacer una novela en medio de la Segunda Guerra Mundial, dentro del desembarco de Normandía y de lo que pasa aquí y un soldado y esto. O, como tú decías, simplemente de un sentimiento. Dice, no, me apetece escribir una historia de venganza. Cualquiera de esas ideas vale, pero solamente el detonante, porque lo que pasa luego cuando te pones a escribir, o a planificar, o a escribir a ciegas, que eso también, pues eso, ahí vamos viendo diferentes métodos, que es el detonante, pero una vez que tienes la idea, el trabajo duro es ponerte a escribir, empezar a escribir, hacer que esa idea se convierta en una historia. Y eso requiere su tiempo y requiere saber a lo que quieres, que de hecho, por ahí podemos ahí empezar o seguir con esto, porque, hombre, podemos llamarlo no documentación, porque, hombre, a no ser que estés escribiendo una novela histórica, en la cual, pues sí, hombre, por ejemplo, si estás haciendo una novela de los íberos, pues evidentemente tendrás que conocer un poco de aquella época y de las cosas, porque si no, cualquier lector que conozca un poco te va a pillar todos los errores. Pero incluso aunque hagas ciencia ficción como nosotros o no fantasía, necesitas documentarte y planificar un poco, en el sentido de que sea cual sea el escenario de tu historia, tienes que hacer que sea un escenario creíble, y para que sea creíble tiene que ser congruente, y eso no lo puedes hacer, no lo puedes fiar todo a tu cabeza. Tienes que tener en algún sitio, aunque sea una guía más o menos completa de tu mundo, si la necesitas, es decir, porque por ejemplo en mis novelas yo tengo ahí, todos sabemos que no se puede ir más rápido que la luz, pero claro, eso para una novela de ciencia ficción es un poquito aburrido, aunque hay novelas que respetan ese límite y está muy bien, en mi caso no, así que tengo que inventarme una manera de que puedan sobrepasar el límite de la luz, de la velocidad de la luz, y para eso tengo los motores KS que me inventé. Pues ya eso tengo que mantenerlo constante. No puede ser que ahora motores KS y que luego en el siguiente libro lo llamen de otra manera. No, hay que mantener la congruencia y la coherencia en toda la novela. Ese tipo de cosas es a lo que me refiero. En la parte de planificación previa, que puede ser tan larga o tan corta como tú decidas. De hecho, además, por ejemplo, de los que estamos aquí, el que tiene ahora mismo el mérito de la macrosaga más larga y con más páginas es Jaime con su saga de Luminión, que no sé si tuvo que hacer algún tipo de planificación de este estilo. Planificación, lo que no sé cómo ha salido lo que ha salido. Pero bueno, lo que está claro, que eso lo has dicho tú ahora, es que uno de repente no le viene la idea y dice, oye, tengo claro el principio, el nudo, el desenlace, no. A ti se te ocurre una idea y tú no sabes si esa idea es buena o es mala. O sea, a lo mejor resulta que luego la desarrollas y la novela es aburrida o no sabes cómo seguir. O sea, que ahí es lo arriesgado. Porque si uno es cómodo dirá, uy, se me ocurre una idea, pero esta idea será suficientemente buena, me dará para una novela larga, me dará para tal, no, voy a dejarla. O sea, aquí uno se tiene que arriesgar y decir, no,
yo esta idea pienso que es buena. Entonces voy a desarrollarla. Yo no sé en qué va a acabar, pero vamos hacia adelante. Entonces ahí te arriesgas a que a lo mejor estas semanas o meses y al final dices, oye, mira, pues no, es una porquería de idea. La novela esta no vale nada o no sé seguir. O sea que ahí para hacer una novela nueva uno tiene que salir de su comodidad, o sea, porque el principio es duro. El principio es, yo escribo, o sea, es como si ves una luz al fondo, una lucecita, y después vamos para allá, y todo lo demás está oscuro, ¿no? Bueno, luego ahora hablaremos de uno cómo se planifica, pero claro, el momento que tú das el paso y dices, vamos a escribir, tengo esta idea, yo por ejemplo ahora tengo varias ideas y aún no las he empezado, porque ahora no sé exactamente cuál va a ser la siguiente novela que voy a hacer. Dudo entre una u otra, pero claro, yo no sé lo que va a salir de ahí. Entonces uno tiene que arriesgarse y decir, mira, me arriesgo a lo mejor a perder semanas de trabajo y que luego esto no llega a ningún sitio. O sea que uno tiene que salir de su zona cómoda y lanzarse a la piscina. En ese sentido, Jaime, ya que estamos, como pregunta para ti y también para Alberto, ¿vosotros qué pensáis? ¿Sois de los que creéis que cuando uno empieza a escribir tiene que tener claro el final o es mejor descubrirlo según lo escribes? No, yo en mi caso, yo voy sobre la marcha. O sea, yo tengo claro el principio de la novela. A pelo, lo que se dice a pelo. De hecho, mira, una de las cosas que os quiero comentar antes de responderte a tu pregunta es el que cuando me viene una idea, yo lo que suelo hacer muchas veces es hago anotaciones sobre esa idea. A lo mejor incluso esas anotaciones son 2 capítulos. Pum, pum, me pongo a escribir y luego eso va al cajón de las ideas. A lo mejor se queda ahí para siempre, como dice Jaime, o la idea luego da para más. Es decir, yo me escribo esos primeros capítulos y digo, no, pues esto da para una novela y sigues escribiendo. Pero yo no escribo sabiendo dónde voy a llegar. O sea, la única novela en la que yo sabía dónde iba a llegar era Centauri 3 y sabía porque era el final de la saga y sabía cómo la tenía que terminar. Lo tenía muy claro. Pero el resto... ni idea, o sea, yo empecé a escribir Mundo sin futuro, yo no sabía qué iba a pasar con la gente, si sobrevivía o no sobrevivía, yo qué sé, inundación, cualquiera de las novelas que haya escrito, yo no me planifico. Yo sé que hay escritores, por ejemplo, lo decía nuestro gran Fernando Trujillo, que él es incapaz de sentarse a escribir si no sabe cómo empieza, cómo termina, incluso la gran parte de la novela, si no la tiene estructurada, no es capaz de sentarse a escribir. Yo es todo lo contrario, porque yo el método que yo utilizo ahora mismo. A lo mejor luego, oye, vamos evolucionando como escritores y vamos cambiando. Pero a mí lo que me gusta es ir poniendo trabas a los protagonistas, a los personajes. Yo me siento a escribir y digo, venga, esta nave ahora se va a estrellar, por poner un ejemplo. O esta puerta ya no se abre, ahora a ver cómo salir de ahí. Y yo, aunque yo estoy escribiendo, yo soy un mero espectador. O sea, yo les pongo en la trampa. Yo voy escribiendo y estoy como observando. O sea, yo mientras escribo voy observando cómo ellos reaccionan, cómo responden cada uno. Y entonces yo en ese sentido me divierto mucho porque no sé dónde va a terminar la historia. Yo no sé si después de que abran la puerta van a encontrar algo al otro lado o no va a haber nada o tal. O si esa nave cuando se va a estrellar remonta pero luego viene otra y la destruye. O sea, yo no lo sé. Se me van ocurriendo las ideas sobre la marcha y así me divierto mucho escribiendo. Sí. Yo tengo que decir que eso, además, el que no ha escrito nunca y eso no lo ha experimentado, no sabe lo que es. O sea, porque eso, estás escribiendo y de repente decir, ¿pero qué estás haciendo? A un personaje, ¿pero qué estás haciendo ahora? ¿Pero me da la cara, qué haces? ¿Qué la vas a liar? O sea, es una sensación súper rara porque no te da la sensación de que lo estás escribiendo tú. Eso, es lo que dice Alberto. Parece que tú estás viendo una película y ahora dices, ¿ahora qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Anda, y ahora mira lo que te has liado aquí. Y es una sensación súper curiosa. Así que es verdad eso, que muchos usan la famosa escaleta, ¿no? Que antes de escribir planifican, pues eso, cada capítulo en 2 líneas, cómo va a ir, tal, cual, pascual, que ahora hablaremos cómo lo hacemos nosotros. Pero el que no lo hace así, que va a pelo, es una sensación súper curiosa porque es eso, es como si tuvieras la novela desde fuera y otra persona la estuviera escribiendo. Y en el fondo la estás escribiendo tú. Es una sensación que el que no lo ha experimentado no sabe lo que es, porque es súper raro, es una cosa súper rara. En eso creo que estamos ahí los 3 de acuerdo. Lo que pasa más que a pelo, yo lo llamo escribir a ciegas. Básicamente porque no sabes. Ya no escribo tan a ciegas yo como antes. O sea, la única novela que realmente escribí a ciegas por completo fue La Cosmonave. Que, como dije, empezó como empezó, con la génesis en el generador de nombres aleatorios. Un poco el desarrollo, me puse a escribir y terminé. Y de hecho cuando terminé fue una cosa maravillosa, evidentemente. Pero claro, luego ya en las siguientes ya no tanto, porque ya sí las planeé un poquito. No a grandes rasgos, pero sí me gusta y eso ya pues
vosotros ahora hablaréis y luego cada escritor lo hace a su manera, de tener de luego el principio, tenerlo claro, y el final. Es decir, el final, aunque solamente sea muy a grandes rasgos, pero sí me gusta saber a dónde voy, porque al fin y al cabo te sirve para tener un norte. En medio tienes todo el camino para sorprenderte. Y de hecho me ocurrió, porque en Traición en el Gran Consejo, por ejemplo, toda la trama del tubo no existía. En ningún plan que me había hecho yo previo eso no existía. Sino simplemente que me di cuenta que los personajes, para ir de un sitio a otro, digo, hombre, pero es que se tienen que separar. ¿Y dónde los separo? Pues los voy a separar aquí. Y ahí surgió todo. Y lo mismo ocurrió también con todo el enjambre en Proyecto Armagedón. Eso tampoco estaba previsto en ningún lado. Sino que de repente, pues la Silvana, uno de los personajes, Silvana Prescott, había matado a uno de los malos. Y digo, anda que no estaría bueno ahora que de repente resucita. Y ahí surgió todo lo del enjambre, que luego ha sido y es una parte muy importante de la historia. Pero, con lo que digo, todo eso me pasa en medio, porque siempre a lo lejos es una luz al final del túnel que yo sé que está ahí y sé dónde tiene que ir. Y me sirve para guiar un poco la historia. No sé si vosotros utilizáis esa especie así como brújula para guiaros, o directamente vais a ciegas totalmente, como si fueseis encima delante de una locomotora poniendo los raíles según vais avanzando. No, yo lo que me pasa, por ejemplo, del final, yo no, casi nunca es el final. Lo que sí me suele pasar es que a lo mejor cuando llevo ya 4 o 5 capítulos igual ya tengo claro el final o dónde quiero ir. A lo mejor, otras veces tardo más, igual hasta mitad de la novela no sé muy bien hasta dónde voy a llegar con ella. Lo que sí me pasa es que, sobre todo lo comentamos en el programa aquel cuando hablamos de coger una rutina de escritura todos los días y tal. Lo que sí me pasa es que cuando estoy escribiendo una escena, normalmente ya estoy visualizando la siguiente. Y hago mis anotaciones y a lo mejor se me ocurren una o dos, y cuando al día siguiente escribo esa ya se me ocurren las siguientes. Y luego una cosa muy, muy bonita que me pasa, como comentaba Jaime, es, y me sigue pasando, ya me ha pasado esta semana. Estoy leyendo un artículo en internet o estoy viendo un anuncio o estoy viendo una película y de repente ¡pum!, me llega un flash y digo, hostia, qué bueno sería que en mi novela ahora pasase esto. O yo qué sé, por ponernos un ejemplo, han inventado una cura para el cáncer y yo digo, hostia, pues eso lo podía poner yo en mi novela. Entonces al final yo creo que es mucho más bonito eso que no planificarte todo paso a paso, capítulo a capítulo, todo como tal, porque realmente yo sé que así no disfrutaría. No sé, Jaime, si a ti te pasa igual, pero yo no disfrutaría tanto, y porque además me pasa una cosa, y es que yo al final no realmente soy un lector más. Cuando estoy leyendo, es que estoy escribiendo y estoy leyendo lo que he escrito, soy un lector más. Sí. Sí, yo la verdad es que, por ejemplo, lo del Luminion, ahora que en el blog publiqué un poco, pues por qué había empezado, ahora que había acabado la saga, pues publiqué el por qué había empezado, las primeras ideas y tal. A mí de Luminion, por ejemplo, lo primero fue el final. Fue el protagonista enfrente de una gruta en la que tienen que entrar, que es el penúltimo libro, eso. Yo no sabía nada más. Y sabía cómo empezaba, eso. Lo que dice Miguel Ángel. De ahí al final nada. En este libro, por ejemplo, de ahora, el de Entre la neblina del tiempo, es una ciudad espacial que explota. Entonces yo cuando empecé el libro, yo sabía cómo empezarlo, pero yo no sabía ni por qué explotaba ni qué motivo había para explotarlo. O sea, quién quería destruirla, no lo sabía. Y es lo que ha dicho ahora Alberto. Y cuando entonces claro, yo me metí con el personaje a averiguar por qué explota la ciudad, porque el personaje no lo sabe y yo tampoco lo sabía. Yo sabía el final, pero el final era, digamos, el epílogo, ya cuando el último típico capítulo que pones del protagonista para acabar de cerrar, ese sí te lo sabía, pero eso ya no tenía que ver nada con la historia ya ha finalizado. Y sabía más o menos el principio. Pero, pues eso, cuando ya estaba en el 40%, digo, vale, ya sé por qué quieren destruir la ciudad y quién la destruye, pero tuve que llegar, eso, el protagonista no lo sabía, yo ya lo sabía. Y lo que dice Alberto, sí, eso sí que es verdad. Yo cuando estoy escribiendo un capítulo, ese capítulo lo tengo claro y los 2 o 3 siguientes también los tengo claros, más o menos. Entonces, luego, por ejemplo, en el demo, que básicamente es una alienígena que se mete en el cerebro de un ser humano. Entonces, yo sabía lo que iba a pasar al final de la novela, pero yo no sabía... bueno, no, pero es que eso te lo cuento al principio. Pero yo no sabía por qué se mete el marciano en la cabeza, ¿por qué? Porque huye, porque lo echan, porque él busca algo.
Entonces, yo sabía el final de la historia, lo mismo, sabía el epílogo, yo sabía el capítulo final del protagonista cuando ya le das el broche de oro, pero yo no sabía nada, o sea, el típico, pues que ella se enamora, que ella tal, que habla con... Pero no sabía lo anterior. Y tienes una vaga idea. Eso, yo sí que sé que hay gente... Vamos a ver, yo creo que no es mi intención ni la de ninguno de nosotros decir que esa es la mejor forma. O sea, yo me parece muy bien que uno se haga una escaleta y diga, mira, aquí este capítulo pasará esto, este capítulo pasará esto, este capítulo... Y en 30 capítulos acabará la historia. Porque lo que haces es, das unas pinceladas, pero luego tú dentro del capítulo también dejas flexibilidad. O sea, tú dices, aquí se tiene que encontrar con Pepito. Pues tú no sabes ni dónde se va a encontrar, ni cómo, ni qué van a hablar. Tú tienes la idea de que se van a encontrar con Pepito. O sea, que también es un esquema muy bueno hacerlo así. Yo a veces algún capítulo sí que digo, vale, para mañana el siguiente capítulo una línea. Pepito irá aquí. Entonces ya sé que mañana del capítulo de Pepito irá aquí. Ya veremos cómo llega. ¿Vale? Luego en el de, pues eso, un poquito así, que para empezar a escribir no tienes que tenerlo claro todo. No tienes, tú al ir trabajando, al ir con la constancia, lo que decíamos, y a veces eso, tú quieres ir por un sitio y de repente te das cuenta que el personaje se va por otro. Y tú dices, voy a dejarlo a ver. O sea, tú dices, no, va a pasar esto, luego va a pasar esto, pero de repente el personaje empieza a hacer otra cosa. Entonces tú puedes cortar y decir, no, yo he dicho que va a ir por aquí, tiene que ir por aquí. O no, o dejarlo y decir, vamos a ver dónde va. Y te sorprende. Y dices, ostras, mira el tío, todo lo que se le ha ocurrido hacer. Entonces, en ese sentido, la verdad es que, pues eso. Y a mí me pasa una cosa, que no sé si os pasará a vosotros, que yo, cuando llego un momento ya que ya veo el final de la novela, no sé cómo llegar ahí. A lo mejor llevo el 50% escrito y tengo claro ya el final, pero no sé cómo llegar. Y ya me pasaron 2 novelas. Entonces, ¿yo qué hago? Pues a lo mejor llego al 50% de la novela, paro y empiezo a escribir el final. Y escribo el final, desde el final empiezo a ir hacia atrás. Entonces, cuando tengo todo escrito al final, lo que hago es hacer los capítulos que lo unen. Me ha pasado ya en los dos. En el demo, yo sabía lo que pasaba al final y sabía toda la primera parte. Pero no sabía eso que te empiezas a alargar y dices, esto no estoy llegando a ningún sitio. Entonces me paro y me pongo a escribir el final de la novela. Que luego a veces luego tengo que cambiar para acabar de acoplarlo. Pero ya ha pasado en las dos. Y en esta de la neblina también. Llevaba media novela y ya digo, uy, ya no sé si me estoy repitiendo, no me estoy repitiendo. Digo, mira, voy a escribir el final. Escribí el final y digo, vale, antes del final irá este capítulo. Antes de ese capítulo irá este capítulo. Y cuando ya tenía escrito el primer 50% y el último 20%, escribí el otro 30% ya normal para unirlo. O sea, que es una cosa muy curiosa y no sé si a alguien más le pasa. Vale, que iba a hacer una puntualización antes de responderte a la pregunta. Sí me gustaría decir que lo que estamos hablando también depende mucho del tipo de novela. Porque claro, si estamos escribiendo, por ejemplo, una novela de intriga, en una novela de intriga o un thriller policíaco, una novela de asesinatos, claro, tú tienes que tenerlo, ahí sí que tienes que tenerlo todo muy planificado. Porque tienes que saber ya, tienes que empezar a escribir sabiendo quién es el asesino, por qué lo hace, cómo lo hace, y luego cómo el protagonista va a descubrirlo. Entonces, un thriller tiene que estar mucho más esquematizado que, por ejemplo, una novela de ciencia ficción como la escribimos nosotros, en la que tú te puedes embarcar y tiras hasta donde llegues. En el caso, por ejemplo, que dices tú de escribir el final, yo nuevamente, aunque tenga claro el final, no me gusta ir a él, porque como que pierdo un poco de disfrute de la novela. Me gusta ir avanzando, ir viendo cómo el personaje va llegando ahí, y cuando llega al final, me pasó en Centauri 3, tenía unas ganas locas de llegar al último capítulo. Pero me dije, no, hasta que no escribo todo lo demás, no me meto en el final. Y ya cuando ya había resuelto toda la trama, cuando ya estaba resuelta toda la novela, dije, ahora sí, ahora voy a disfrutar escribiendo el final. Y así lo hice. En otras, lo que sí suelo hacer, sí que me lo suelo apuntar. Pues me tomo nota, quiero terminar así, quiero que pase esto y tal. Pero bueno, a veces, lo que dice Jaime, a veces el personaje tira por otro lado y dices, pues este final igual ya no me vale. Igual tengo que adaptarlo, que modificarlo. No, hombre, es que eso ahí al fin y al cabo tampoco puede complicarse, porque de hecho además voy a puntualizar tu puntualización con el tema de lo de los thrillers o las novelas policíacas o de misterio similar, en la que hay que tenerlo todo más atado antes de empezar a escribir. Sí, te puede ayudar a tenerlo más atado, pero no es necesario, porque lo bueno que tenemos nosotros como escritores es que podemos hacer lo mismo que ha hecho Jaime, que de repente nosotros no tenemos que ir escribiendo A, B, C, D, E hasta llegar a la Z. Si me da la gana puedo empezar por la J y de ahí voy retrocediendo hasta la D, luego escribo la L y como yo quiera.
De la misma forma, si estoy escribiendo mi thriller o mi novela de misterio y no sé quién es el asesino, pero lo descubro igual que el protagonista, pues siempre puedo volver atrás, ir repasando cada capítulo e ir sembrando esas pistas para poder, para que luego el final sea satisfactorio. Por eso digo, es decir, es que todo depende de más de cómo se lo escriba cada uno, pero que una de las cosas que tiene que saber todo escritor y que al fin y al cabo es una especie de como de truco del oficio, es que no tenemos que escribir de forma lineal, o sea, podemos saltar en el orden que queramos, bien escribiendo el final si nos atascamos, yendo hacia atrás para sembrar pistas de lo que estamos escribiendo en este momento, porque ya no coincide con lo anterior, o corrigiéndolo. O sea, se puede hacer ahí de muchas maneras. Y nada, y vamos a aprovechar, creo yo, para hacer una cosa que no hemos hecho en anteriores programas y que hoy vamos a estrenarlo, que es una pausa. Así que podéis aprovechar, podéis descansar, podéis ir al baño, que nosotros volvemos en unos minutos. Charlas de autopublicación. Un punto de encuentro para escritores independientes. Charlas de autopublicación. Un espacio para charlar sobre cualquier tema relacionado con la autopublicación de novelas, creado por 3 escritores independientes con el único objetivo de compartir experiencias y conocimientos. Bueno, espero que hayáis podido satisfacer vuestras necesidades. Nosotros lo hemos hecho en este ratito, porque la verdad es que estar aquí es demandante y tenemos que satisfacernos, porque nos gusta estar satisfechos. De hecho, nos gusta satisfacernos. No, mal, eso de satisfacernos. Sí. Eso muy mal, eso me parece. Es que lo borramos y lo dejamos. Claro. Vamos a dejar. Claro, claro. Lo que queda. Censura, ya empezamos con la censura en el primer programa. O sea, ustedes no saben, esto vamos a hacer aquí una acotación aquí entre nosotros, que no sabéis las cosas que hemos dicho y que muchas veces, no, esto no lo digas, esto no lo pongas, etc. Y al final, nada. O sea, esto se queda muy descafeinado comparado con solo las grabaciones reales en las que estamos ahí soltando muchos tacos y haciendo chistes malos. En realidad, pues eso, están muy editadas. Pero en esta temporada nos hemos propuesto ser sinceros y ser tal cual somos, con todas las consecuencias. La culpa es de Alberto, que lo oye 4 o 5 veces para encontrar todas nuestras cosas y ocultarlas. Es Alberto. Algún día haré un archivo de aquello que no escuchasteis o tomar falsas y esas cosas. Quedaría muy bien. Bueno, pues seguimos. Te tomo la palabra con lo que estabas diciendo antes, porque hay una cosa que a mí sí me pasa y es lo referente a volver atrás en la trama. Sí que me pasa, y supongo que a vosotros también os habrá pasado, vas desarrollando la novela y de repente se te ocurre una idea genial. Hostia, vaya giro más bueno. Pero claro, ese giro te obliga a cambiar cosas en lo que habías escrito anteriormente. Entonces tienes que volver atrás, cambiar, incluso a cambiar orden de los capítulos. Que en ese sentido, por ejemplo, yo desde que utilizo el Scrivener, que bueno, hablaremos a lo largo de los programas de él, me viene muy bien porque es muy fácil el mover un capítulo de un sitio a otro de la novela. Pero sí me pasa muchas veces eso, incluso al llegar al final de la novela, haber hecho un cambio y darme cuenta, pues este cambio me va a obligar a hacer cambios a lo mejor en varios capítulos y plantearme qué hago, ¿lo cambio o no lo cambio? Al final nuevamente digo, pues sí, mira, lo voy a cambiar, aunque la novela está ya casi terminada, pero a mí me parece muy interesante este aspecto de esta trama que se me acaba de ocurrir, pues venga, tiras para atrás, corriges. También me obliga a la hora de llegar a la corrección, que hablaremos también más adelante de ella, pues a hacer pues igual una corrección más de las que yo tenía pensadas, solamente para comprobar que esas pequeñas fichas que yo acabo de mover, que luego estén bien encajadas y que no haya incongruencias dentro de la novela, que yo creo que también es lo que peor nos puede pasar. O sea, lo más malo que nos puede pasar es que tengamos incongruencias a lo largo de todo lo que es la trama de la novela. Pues sí, a mí, por ejemplo, en esta me ha pasado que empiezas a escribir, vas escribiendo y de repente decides cambiar un dato
que es más o menos importante y que ha salido en varios sitios antes. Entonces yo digo, lo cambio, ya lo cambiaré luego atrás. Sigo. Otra cosa que he cambiado. Bueno, más atrás ya lo cambiaré. Más que nada porque, por lo menos en mi caso, si estoy en un sitio y luego tengo que retroceder y deshacer, rehacer, me corta un poco el hilo de la novela. Entonces yo prefiero decir, mira, esto lo he cambiado, me lo apunto, esto hay que cambiarlo. Y sigo para adelante. Tiro a tumba abierta, tiro. Y luego ya una vez la he acabado, como ya vuelvo al principio y ya leo la novela otra vez, teniendo claro cómo ha ido, y ya voy deshaciendo esos nudos, esas cosas que no cuadran. A veces puede ser tonterías. Por ejemplo, cuando pensé en esta novela nueva, el protagonista es Adam, es un chico, pero también hay otra chica que se llama Victoria, que va a salir bastante, que vosotros me parece que os lo estáis leyendo, aún no os ha salido. Pues al principio no sé por qué Victoria medía 1,60 m, pero luego se metió en la cabeza que medía 1,85 m. Entonces, claro, pues luego cuando volví a leérmela, me lo encontré y digo, coño, aquí pues ya, y lo cambió. Porque si no a veces te agobias de, uy, esto como lo puse allí, dices, mira, tiro para adelante y cuando ya acabe la novela ya vuelvo ya lo reajusto todo. Y también lo que decías del Silileth, porque en esta, una vez tuve claro ya quién era el malo, digamos, y por qué pasa, en la revisión dejé algunas pistas. En los trozos ya escrito, pues dejé alguna pista para que luego no sea de repente, uy, ¿esto ahora de dónde viene? No, sino que digas, claro, esto viene de aquí, esto viene de allá, no es muy obvio, pero eso, al hacer la primera, o sea, ahora no sé si hablamos hoy de revisiones o sea otro día, pero la novela por lo menos tiene que pasar 2 o 3 revisiones como poco. Y la primera que es de en contra de congruencias, pues ahí es cuando puedes aprovechar para añadir cositas. Pues por ejemplo, a mitad de novela de repente se te ocurre que quieres que tu personaje sea un fanático informático. Pues tú tiras para adelante y cuando la revisas, pues ya al principio pones alguna frasecita para que se vea que es un tío que le gusta mucho el tema informático. Pues cosas así, ¿no? Y lo bueno es que te lo apuntas y dices, bueno, cuando ya la acabe, como no es lo importante del hilo argumental, pues ya lo iré añadiendo aquí y allá para que quede claro. Entonces, y lo que decía, yo también uso Scrivener, yo no puedo concebir, ahora mismo yo no puedo concebir escribir sin Scrivener. Yo eso de que dejo la novela, voy al último capítulo, luego vuelvo aquí, eso se puede hacer porque tienes Scrivener y como son diferentes, digamos, archivitos, puedes ir de un sitio a otro, no te pierdes, es rápido. Sí, de Scrivener además podremos hablar algún día en algún programa, pero bueno, más adelante, porque ya está anunciada la versión 3.0 en la que ya van a unirse las funciones de Mac y de PC por fin. Así que cuando la tengamos, pues ya podremos hablar de ella. Pero igual, al final todo esto se reduce a que sí, es decir, tú cuando estás escribiendo como escritor, eres el demiurgo, el dios creador de las cosas y tienes que encargarte de que todo esté congruente, de que no haya ninguna incoherencia y que todo encaje. Y si para eso tienes que ir saltando de un capítulo a otro, pues hombre, aparte de que es más fácil hacerlo con un procesador en condiciones como Scrivener, pero que es algo que es normal, o sea, yo no sé vosotros, pero yo en tiempos antaños sí pensaba que no, los libros se escriben empezando en el capítulo 1 hasta que llegas hasta el último y en ese mismo orden. Y menos mal que me duró poco la cosa, que ya en el segundo ya empecé a cambiar de opinión, porque es que si lo haces de esa forma, es muy sencillo de que llegues a una cosa que tienes que evitar ante todo, que es el bloqueo. Y puede ser un bloqueo creativo en el sentido de que no sabes cómo continuar la historia o cómo encajar la historia con lo que ya has escrito antes, cosa que, como ya sabes, no hay ningún problema porque tienes que volver atrás y reescribir. O el otro tipo de bloqueo, que ya es el bloqueo directamente de que no te sale ahí la escritura. En cualquiera de los casos, el bloqueo es algo que todo escritor tiene que aprender a defenderse de él y a superarlo. O sea, yo he tenido mis bloqueos, sobre todo con la última novela publicada mía, Prisioneros del Futuro, que me quedé más de un año con ella, pues bueno, por varias razones. No solo la mudanza a otro país, no solo que me casé también, tuve que organizar, pasé mucho tiempo apartado de la novela y eso se nota, porque en cuanto pierdes la rutina se nota y cuesta volverse a poner a escribir, sino porque, claro, es que partía esa novela de una premisa equivocada. Tenía que ser el final de la saga, pero es que la historia no cabía, no era imposible comprimirlo ahí, o no era imposible, pero entonces me habría encontrado que tenía que escribir varios meses más y tener un monstruo de 300.000 páginas, de 300.000 palabras, perdón, cosa que tampoco me interesaba. Así que al final lo que hice fue partirlo por la mitad
cortar en cierto punto la historia y continuar con la siguiente. Y esa fue la manera en la que me ayudé a superar el bloqueo, porque durante mucho tiempo yo estaba luchando y decía, no, esta novela cabe toda la historia, hasta que al final me rendí a lo evidente que no era posible. Y ese es un tipo de bloqueo, o sea que bloqueos hay muchos. No sé ahí, en vuestros casos, cómo habéis superado los bloqueos cuando os han atacado. Yo me estoy acordando, por ejemplo, el bloqueo que sufrí escribiendo Inundación, El despertar. Y en ese caso el bloqueo me vino porque yo estaba desarrollando la historia y me pasó algo parecido a lo que comenta Jaime, que llegas a un punto que de ahí hacia adelante no sabes cómo seguir. Y yo en ese caso sí que tenía claro el final, porque tenía una idea muy buena, un giro muy bueno para el final, pero ni sabía cómo llegar a él, ni rellenar ese espacio que tenía. Y claro, yo miraba el número de palabras que había escrito, porque bueno, no sé si lo hemos comentado en algún programa ya, nosotros cuando hablamos de extensión de una novela, hablamos en número de palabras, más que en páginas, porque bueno, páginas es un término más difuso, porque dependiendo del tamaño de la página y demás, pues no te puedes orientar tanto. Sin embargo, con palabras, pues una novela de una extensión media pues son 80.000 palabras, 90.000, entonces bueno. Y yo veía que yo tenía, no me acuerdo si eran 40.000 palabras, y yo veía que la historia ahí se me había quedado colgada. Hasta que un día me senté y me dije, bueno, a lo mejor es que me estoy equivocando, a lo mejor es que yo quiero escribir una novela de 90.000 palabras y esta historia no me da para 90.000 palabras, me da para bastante menos. Entonces dije, bueno, pues vamos a cortar la historia. O sea, voy a planteármelo como una novela corta, una novela de 50.000 palabras. Entonces, volví otra vez al principio, no reescribí la historia porque, bueno, más o menos estaba bien redactada, pero bueno, como que lo revisas todo. Y ahí de repente el bloqueo desapareció completamente. De repente vi claro por dónde tenía que ir la historia, hasta dónde tenía que avanzar para llegar al final y vamos, y llega al final sin ningún problema. En este caso, claro, si yo me hubiese emperrado en escribir una novela de 90.000 palabras, no hubiese... ¿Cuántas palabras tiene El despertar al final? ¿Que son 60.000? No, yo creo que son 50, si no me equivoco. Creo que... Pero bueno, tendría que mirarlo, sí, 50, 60 por ahí. Pero vamos, pero cuando te quedaste bloqueado, que estabas en los 40.000. Sí, yo... Serían 10.000 para... Claro, yo en mi mente yo había llegado a la mitad de las 80.000 o 90.000 a las que yo quería llegar. Yo estaba en la mitad de la novela y de ahí no salía, hasta que me di cuenta, dije, no, es que a lo mejor quiero estirar la historia más, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora si queréis tiramos por ahí por ese camino en la conversación. ¿Qué es lo que peor me puede pasar a mí como escritor? Que la historia que yo escriba no sea interesante. Es decir, que la historia se desinfle, que pierda tensión. Entonces, claro, yo veía que la historia que yo quería contar, si la hacía demasiado larga, iba a perder tensión la trama. O sea, si iba a difuminar mucho. Como lectores yo creo que nos ha pasado a todos más de alguna vez que te pones a leer una novela y empieza muy bien y de repente se desinfla y pierdes el interés. Yo no quería que eso me pasase. Yo quería que mantuviese una línea más o menos estable. En el momento que dije, oye Alberto, en lugar de 80.000, olvídate, vamos a hacer una novela corta y a ver qué sale. Y claro, ahí ya conseguí yo mantener la tensión tal y como la quería. Y al final terminé la novela así. Sí, porque de eso no hemos hablado, pero no sé si vosotros también lo haréis así, ¿no? Pero lo siguiente, eso, cuando tienes la idea inicial y te vas a poner a escribir, yo por lo menos en mi caso cojo y digo, esta novela me da para 90.000 palabras, porque en el Scrivener nosotros tenemos, si no lo habéis usado, tú te marcas cuántas palabras quieres que tenga la novela. Así va, según vas escribiendo, tú te marcas cuántas palabras quieres que tenga la novela y cuántas palabras quieres escribir por día. Así tú te vas marcando. Eso, tú ves que la barrita, según vas escribiendo, va avanzando y te ayuda. Tanto en las sesiones diarias, venga, ya llevo 700, ya falta menos para... Yo, por ejemplo, me fijo 1.000 palabras al día. O mira, llevo 1.000 y voy bien, vamos a seguir, venga, mira qué bien. Iba a hacer 1.000, he hecho 1.400. Tanto ayuda para la historia decir, porque claro, al principio es una montaña, claro. Vas a hacer una novela de 80.000 palabras y no tienes ni 1.000. Pero claro, cuando ya llevas unos meses, venga, ya llevo 50.000, ya llevo 55.000, ya llevo 60.000. Entonces, digamos, eso te anima. De hecho, yo el final de las novelas siempre lo escribo más rápido porque como te ves que ya queda poco, te vienes arriba. Entonces, yo por lo menos una vez digo, va, de esta idea voy a escribir esta novela. Yo digo, y esta novela yo creo que me da para 80.000 palabras. Con la de Emo me pasó, la de Emo dije, yo creo que esta novela me da
la historia y tal para 80.000 palabras. Y de hecho me parece que fueron 83.000. Y esta lo mismo, esta de Entre la neblina del tiempo, yo digo, esto da unas 80.000 palabras. Y estoy en las 87.000, o sea que me he ido de poquito. ¿Vosotros también hacéis el cálculo así o es según salga? El bloqueo, Jaime, no te olvides de hablar de tu experiencia con los bloqueos. Sí, entonces el problema que me pasa a mí es el mismo que Alberto. Yo no es que me quede sin ideas, yo es que llega un momento que digo, ostras, porque yo tengo un complejo, bueno, yo tengo muchos complejos, bueno, supongo que todo el mundo tiene complejos. Y uno de mis complejos es que yo tengo la idea que soy muy rollero. Entonces llega un momento en la historia que digo, ay madre, ya me estoy enrollando, ya va a perder interés y claro, yo no puedo ser objetivo. Entonces me agobio. Me suele pasar siempre cuando estoy al 60% de la novela. Me ha pasado en las últimas 3 o 4 novelas, que me agobio. Ay, madre, pienso primero, a ver si lo que estoy escribiendo es un rollazo, ostras, a ver si esto que estoy escribiendo es un rollo que no interesa, que no va a gustar. Y luego la otra es, a ver si me estoy enrollando. Entonces, por eso lo que hago es eso, ir al final y a retroceder. Y mi bloqueo no es que me falten ideas, sino que me da la sensación, eso, de que la novela está perdiendo fuelle. Porque se supone que la novela tiene que ir a más. Hay momentos a lo mejor más parados, pero la novela tiene que ir a más. Entonces, a veces mi bloqueo es ese. Es que pienso que a lo mejor la novela que estoy escribiendo es un rollo o que me estoy enrollando ya, estoy dándole vueltas a lo mismo y la trama no está avanzando y está decayendo. Es lo que... Y mi forma de combatirlo es irme al final. Escribir el final, empezar a retroceder, pero aún así hasta que luego no lo leéis vosotros y lo lee más gente. Esta, por ejemplo, sí que estaba contento como había quedado. Pero hay otras que dices, no sé si lo que he escrito es una basura de novela, no sé si está bien, si es un rollo, si está mal, no lo sé. Hasta que no me lo dice gente con un poquito de criterio. Claro, mi madre me va a decir siempre que está una maravilla de novela, pero se trata de buscar gente con un poquito de criterio. Entonces eso, mi forma de combatir el bloqueo es irme al final. Porque el bloqueo siempre me pasa a mitad novela, más o menos. Que me agobio. Creo que eso nos pasa ahí a todos, no sé si a mitad de novela, 2/3... pero vamos, creo que está documentado incluso dentro de la comunidad de escritores de que a todos nos pasa, porque el principio lo coges con ganas, puedes llegar hasta la mitad impulsado por esa inercia, pero luego ya te llega ese momento en el que te vienen todas las dudas de eso, ¿estará bien lo que estoy escribiendo? Porque al fin y al cabo todos los escritores somos unos inseguros y que ningún escritor te diga lo contrario. En ese momento, cuando nos ataca toda la inseguridad, es que nos viene ahí toda la resistencia y pensamos eso, esto servirá para algo, esto que estoy escribiendo es bueno, por Dios, ¿cómo se lo voy a enseñar a alguien si no sé cómo acabar o no sé cómo llegar hasta el final? Me queda mucho. Y ahí en esa la verdad es que, hombre, puedes hacer como hace Jaime, de ponerte ahí a escribir el final para adelantar trabajo, o simplemente nada, apretar los dientes y seguir escribiendo. Oye, pues mira, al final no sé, pero hoy he escrito 500 palabras más, 1000 palabras más, las que sean. Porque sí es cierto, como yo han hablado con mis compañeros, que oye, que otra de las cosas que te distinguirá cuando pases de ser escritor aficionado a escritor semiprofesional como nosotros, es decir, estamos ahí, no somos profesionales, tampoco somos aficionados, estamos en un término medio, en ese campo difuso que no se sabe cómo definir, pero que una de las medio alto, vamos a llamarlo medio alto. Bueno, término medio alto. El caso es que cuando empiezas a medir en palabras, esa es la cosa, porque en páginas solamente mides cuando estás en el instituto y tienes que hacer un trabajo de 10 páginas. Cuando tienes que escribir una novela no puedes medir en páginas. No vale para nada. No da idea de nada. Pero tú Miguel Ángel, cuando esas últimas 2 novelas, esta anterior sí que decías que empezaste a hacerla y viste que crecía mucho y entonces cuando decidiste partirla. Pero la última que vas a hacer ahora, que es La Guerra del Ayer, ¿no? La que estás ahora, esa ya tiene esa extensión, o sea, ya dices, mira, va a tener esta extensión. Sí. Lo que salga. Vamos, yo tengo ahí ya estructurados como 60 capítulos que pueden ser más o pueden ser menos. Pero ahí está la trama, ahí está todas las cosas que tiene que pasar. Y luego pues ya veremos, porque si pones... Hay unos capítulos que tienen que ser más largos por razones que ya se verán cuando llegue la historia y esos, pues no tengo ni idea, pueden terminar teniendo 12.000 palabras o teniendo 5.000, depende de lo que dé, ya lo veremos. Y otros que serán los capítulos cortos marca de la casa, porque vamos, si no me has leído nunca, ya te diré que yo son capítulos cortos para tener enganchado al lector. Y en eso... Sí, muy bien, sí, es verdad. Pero en conjunto tú dices, la novela va a tener 120.000 palabras. No, pero no es que yo más que eso digo, yo quiero que esta novela no llegue a ser más larga que Prisioneros del Futuro.
Más allá de eso no me he planteado. O sea, no me planteo una extensión, sobre todo en esto. O sea, aquí es que ya no es una cuestión de extensión, sino de acabar la historia. En otras sí, o sea, yo ahora me pongo a plantear una novela de cero, digo, no, pues mira, voy a hacer esto, tal, y venga, sí, y que no pase de 80, de 90, de 70, de las palabras que sean. En miles estamos hablando, claro. Pero ahora en esta no puedo hacerlo porque aquí no, porque aquí básicamente tengo que cerrar todos los cabos y eso pues no se puede medir tanto en palabras. ¿Y para qué decir? Es que, y sobre todo porque eso también puede originar frustración, que es lo que hemos hablado antes, y que hay que intentar evitarlo. ¿De qué me sirve decir, no, quiero hacerlo en 120.000 palabras, cuando de repente dices, uff, se me ha ido la mano, tengo que escribir 30.000 más? Y ahí es cuando se te hace un mundo. Así que en esta no me lo he planteado de esa manera. Yo distinguiría entre dos tipos de bloqueo, por lo menos lo que me pasa a mí. Yo a veces me puedo bloquear en una escena puntual, es decir, tengo una escena y no sé cómo resolverla. Lo que os comentaba al principio, he puesto al protagonista o a un personaje en una dificultad y ahora no sé cómo sacarlo de ahí. Entonces yo en ese caso lo que suelo hacer es desconectar. O sea, muchas veces pues me cojo, me voy a dar un paseo y a lo mejor a los 10 minutos de estar dando el paseo, ¡pum!, me viene la idea. O a lo mejor me viene por la noche. Una cosa que me gusta hacer mucho es lo que yo llamo una visualización creativa. Es decir, yo me voy a dormir y cuando apago la luz, apago todo, que ya voy a coger el sueño, pues igual esos 5 o 10 minutos que tengo antes de que me caigo rendido, lo que hago es ejercitar la mente y pensar escenas, pensar tramas, pensar en futuras novelas. Entonces, en este caso, pues visualizo esa escena e intento buscar una solución. A veces la encuentro o a veces tiene que ser al día siguiente. Lo que sí trato de hacer es no agobiarme. O sea, si veo que no me sale, oye, tranquilo, lo dejo. A veces el problema viene por otra parte y sería el otro tipo de bloqueo, que es el bloqueo de trama, que tú no sabes cómo avanzar en la trama. Por lo que decíamos, llegas al 60%, al 50% y no sabes cómo seguir. Y hostia, ¿y ahora cómo sigo con la historia? Yo eso a veces lo resuelvo. Normalmente no me suele pasar porque desde que escribo todos los días, pues normalmente la mente está trabajando y muchas veces no se bloquea. Pero otras veces lo que hago es volver atrás. Vuelvo atrás porque hay muchas veces que el bloqueo viene porque tú inconscientemente sabes que en la trama hay algo que falla. O sea, en todo lo que has desarrollado hasta ese momento hay algo que se falla, que no encaja. Y claro, tú no sabes lo que es. Y entonces vuelvo atrás, aunque me lleve pues a lo mejor 2 o 3 días, pero venga, voy a revisar o toda la novela que llevo escrita o a lo mejor determinados capítulos. Y entonces ahí, pum, se enciende la luz. Y digo, claro, es que al personaje al principio yo le hacía ver que era de esta manera y ahora resulta que claro, cuando llega aquí intento que actúe de una manera distinta. Entonces yo es las dos maneras que suelo utilizar. O bien me desconecto un poco de la novela y me dejo que la mente se ponga a reflexionar y que ella sola busque la solución, o me vuelvo atrás e intento buscar ahí el fallo, el problema, el que me está provocando ese bloqueo. A lo que tú decías ahí, Alberto, yo quería comentar que es que eso es lo que hacemos todos. Es que cuando te llega el bloqueo, sea por creatividad, de que no sabes por dónde seguir ahí la trama, o un bloqueo así de seguridad, por llamarlo de alguna manera, y dices, no, es que no puedo escribir esto porque esto es una mierda, la solución es la misma para los dos. Es decir, por un lado puedes alejarte un poco de la escritura, vete a dar un paseo, date una vuelta, vete al gimnasio, ve una película, lee otro libro. Todo eso te sirve para recargar las pilas, porque ten en cuenta que, vamos, no sé vosotros, pero vamos, para todo escritor la creatividad es un recurso limitado y llega un momento, vamos, y además eso me sirve para enlazar con lo siguiente que quería comentaros, que era el tema ahí de en qué momento escribir y cuándo es mejor escribir, o sea, como rutina de diaria, como rutina de escritura, porque la solución es eso, deja que tu subconsciente lo trabaje. De una manera o de otra te va a dar la solución. Lo que tienes que poner de tu parte es trabajo, es decir, de seguir plantando tu culo en la silla y poniéndote frente al ordenador para escribir, o en el cuaderno o en la cama pensando como hace Alberto. Pero que los bloqueos se solucionan solos si tú trabajas para que se solucionen. Y ahí es donde viene lo del enlace, que se me fue el enlace de aquella manera, con el tema de una cosa que ya es un
es un poquito accesorio, pero que también tiene su importancia. Porque, como decía, la creatividad es un recurso limitado y tienes que saber cómo te funciona a ti mejor. Hay gente que sabe madrugadora, otros que son aves nocturnas. Hay gente que escribe mejor por la mañana, otros al mediodía, otros por la noche. Unos necesitan tener 2 horas libres por delante, otros con 10 minutos se apañan. Cada escritor es un mundo. Y en eso también, sea cual sea la rutina que tengas tú que no se escuchas, que sepas que no estás solo en la rutina que sea, porque por rara que sea, es tan rara como las nuestras. Yo, por ejemplo, yo he escrito por las mañanas, he escrito por las noches, he escrito por las tardes, he escrito a todas horas, porque al fin y al cabo, básicamente en mi vida, por el trabajo y por otras circunstancias, pues he tenido huecos libres a veces por la mañana y a veces por la noche, y los he aprovechado cuando he podido. En estos momentos, pues es por las noches, pues tendré que escribir por las noches, es lo que hay. Y supongo que a vosotros os pasa lo mismo. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, suelo escribir por las mañanas. Yo creo que ahí es donde más fresca tengo la mente y demás, pero yo, por ejemplo, la penúltima novela la escribí todos los días creo que era de 7 a 8 de la tarde. O sea, todos los días 1 hora y así saqué la novela adelante. Yo lo que sí suelo hacer es que cuando veo que no soy productivo, lo dejo. Es decir, ya me da igual que sea mañana, tarde, que sea noche, yo a lo mejor estoy escribiendo y estoy viendo que no surgen las ideas, que estoy como atragantado, lo dejo. O sea, yo, por ejemplo, en esa situación no fuerzo, no digo, no, pues he dicho 1 hora y estoy 1 hora ahí como un clavo y no me muevo. No, porque al final, ya yo por experiencia mía personal, si he tirado para adelante y he seguido escribiendo, al día siguiente, cuando reviso lo que he escrito, digo, vaya mierda que he escrito ayer y fuera. Entonces, como eso yo ya lo sé que cuando yo me noto que no soy productivo, lo que voy a escribir a continuación no va a valer la pena y lo voy a tener que corregir, en ese momento digo, bueno, venga, hasta aquí hemos llegado hoy, 1000 palabras, 500, venga, lo dejamos, y mañana, que cuando esté en mejor situación, a lo mejor al día siguiente me levanto muy fresco ese día y venga, me pongo y escribo igual 2000 palabras del tirón. Pero yo lo que os digo, yo no me gusta forzar. Si veo que no estoy rindiendo, ahí lo dejo y para el día siguiente o para otro momento. Pues yo un poco como Miguel Ángel. O sea, yo por mi historia diaria, yo tengo 4 niñas pequeñitas y claro, y yo trabajo. Entonces, yo cuando puedo escribir, pues yo puedo escribir por la noche. Una vez ya se han acostado las niñas, una vez que las niñas se acuestan prontito, se acuestan a las 9 y ya están acostadas. Bueno, ahora en verano más tarde. Entonces, una vez se han acostado las niñas es cuando yo me pongo a escribir. Pues eso, mi mujer y yo arreglamos la casa en una horita o eso, dejamos todo más o menos decente, para que no parezca que ha caído una bomba atómica o algo así. Y entonces ya me pongo, que suele ser más o menos las 10:30 de la noche. Entonces, yo intento escribir de 10:30 a 11:30 de la noche. Y os digo que hay días que el cuerpo lo que me pide es irme al sofá o irme a la cama. O sea, lo último que quiero es escribir. Pero digo, no, venga, va. Por eso a veces lo que me hago es, la hora que intento estar, me la divido en ratos de 20 minutos. Va, solo 20 minutos, Jaime. Porque 1 hora te tira para atrás, pero 20 minutos es poco. Entonces una vez me pongo y pasan los 20 minutos y digo, ostras, ya me he metido en la historia. Ya me engancho, ¿vale? Pero por lo menos, eso, intento estar 1 horita, 1000 palabras. Pero a veces me cuesta la vida, de verdad, que lo último que me apetece, a la que te escuchas en Facebook perdiendo tiempo, o dices, no, vamos a escribir, ¿vale? Y la hora buena para mí, la hora buena son por las mañanas. 9 de la mañana, 10 de la mañana. Por ejemplo, ahora en verano, mis hijas han estado en escuela de verano casi todo el verano. Pero no, básicamente porque en el pueblo donde veraneamos todos los niños iban a la escuela de verano, no había nadie por las calles. Y de hecho los llevaban al parque, era un pueblo pequeñito. Entonces, todas las mañanas iba yo con las 3 mayores, bueno, me iba con las 4. A las 10 de la mañana las dejaba, volvía y de 11, la pequeñita no molestaba, y de 11 a 1 menos cuarto escribía. Y como una moto, porque estás fresco, y me venía arriba, y como una moto. En las bajas paternales me hinchaba, lo mismo. Me iba al colegio, dejaba a las niñas mayores, iba a casa, a lo mejor durante 1 horita hacía trabajo de casa, y entonces sacaba ahí casi 2 horas hasta que las tenía que recoger del colegio. Yo las bajas paternales me hinchaba a escribir. Entonces, mi hora buena es las 9, 10, 11 de la mañana, voy como una moto.
pero por la historia que tengo, pues tengo que escribir por las noches. Pero bueno, no pasa nada, pues se escribe y ya está. Porque yo a mitad tarde yo podría escribir y bien, pero yo con las niñas danzando por casa, pues yo no puedo escribir. Yo necesito estar en lo que estoy, que es escribiendo. Entonces, digamos, mi mente se va a otro mundo, a otro tal, y entonces si están continuamente sacándome de la historia, yo no puedo escribir. A lo mejor entonces también me suelo poner música. La música me ayuda mucho a escribir también. Pero eso, ahora por ejemplo, aquí en Castellón son las 11:30 de la noche pasadas ya, pues claro, aquí, en mi casa hay silencio absoluto. Esta es la hora ideal para escribir. Estoy hecho una mierda, pero es la hora ideal para escribir. Una cosa que quería dar comentario aquí a este respecto con el tema del cansancio que te puede llegar ahí a dar. No tanto el cansancio tú ahí, Jaime, porque yo además eso sí confieso, que ha habido veces que he estado cansado y es que directamente pues ni lo he intentado, porque sé que cuando me noto así las manos como más suavecitas, de que uy, qué sueño, qué cosa, ni lo intento. Pero lo que tú decías ahí, de cuando uno se bloquea y más que forzarse, es que claro, ahí depende de los objetivos y eso es algo también que cada uno tiene que ver a su propio ritmo. Jaime ha hablado de las 1000 palabras, yo también ahora estoy, de hecho ahora en cuanto acabe primicia, es decir, cuando acabe con este podcast me voy a poner con la escritura de la siguiente novela y también quiero intentar ahí hacer las 1000 palabras, pero bueno, si no pues llegaré a las 500 o las que sea, porque todo suma. Y que la clave es esa, de que te midas en algo que te funcione. A nosotros nos funciona hacerlo por palabras, porque de hecho hay veces que te funciona. Has escrito, vas como una moto, has escrito más de 1000 palabras en menos de una hora, y dices, pues venga, voy a seguir otro rato y continúas. Y otras que llevas una hora, llevas 20 minutos y no has escrito nada y dices, y no puedo llegar. Ahí ya cada uno que lo mire. Puedes medírtelo por palabras, que es una buena manera, o incluso háztelo por tiempo si crees que no puedes llegar a las palabras. Porque el tiempo sí que sí puedes asegurar que lo haces. Dices, mira, no sé, pero me comprometo a estar media hora sentado intentando escribir o escribiendo todo lo que pueda. Pues eso también, porque al fin y al cabo esa media hora, otra media hora, ya son 4 horas y media a la semana que puedes estar ahí dándole, o 5, depende de si quieres subir un poquito. Y en 5 horas muy más se te tiene que dar para que no puedas escribir. Poco o mucho, pero muy más se te tiene que dar para que no hayas escrito algo. O sea que a ti, usuario, iba a decir, oyente que nos escuchas, hazte eso. O sea, si tú no... Es que yo no puedo hacer 1000 palabras diarias, pues comprométete a escribir media hora o estar una hora. Bueno, una hora no. Utiliza la técnica esta también de lo del pomodoro, que está muy de moda. Es un clásico. Date 55 minutos trabajando, 5 de descanso. O 45 y 5 de descanso. O como hace Jaime, date 20 minutos y luego venga otros 20 y así haces 3. Como quieras, pero que no te agobies con una cifra si no eres capaz de mantenerla, sobre todo al principio. O sea, hay que aprender a caminar antes que a correr. Fíjate que nosotros intentamos correr y muchas veces nos damos una de estas contra el suelo. Yo, por ejemplo, ahora últimamente, más que número de palabras, escribo por escenas. Me planteo una escena, ese día escribo esa escena, pienso en la que voy a escribir al día siguiente y al día siguiente pues escribo esa y luego otra, o sea, sin número de palabras, porque también a mí me gusta lo que dice Miguel Ángel. Yo puedo tener escenas de 1500, 1600, 2000 palabras, que es una extensión buena, una escena o digamos capítulo, y sin embargo a lo mejor hay otra que con 500 consigues un cambio de ritmo ahí muy bueno y una escena cañera de solo 500 palabras y, oye, pues ese día escribes esa escena y el día siguiente escribes otra más larga y luego otra más larga y luego otra más corta. O sea que, bueno, que tampoco te tienes por qué agobiar con el número de palabras. Puedes planteártelo por escenas oye, y lo que me pasa a mí muchas veces. Ha habido veces que una escena me ha llevado 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque empiezo a escribirla y veo que me va a tener cierta longitud y digo, mira, hoy no puedo seguir. Bueno, pues venga, mañana me tomo unas notas y mañana voy a seguir con esto. Llego al día siguiente, lo termino y sin embargo, cuando lo he terminado digo, no me ha terminado de encajar muy bien, pero mira, ahora ya no tengo tiempo, mañana lo miro. Y al tercer día, pues es cuando lo revisas, haces los ajustes y tal y cual. O sea que bueno, puedes escribir por palabras, por escenas pero sobre todo, yo creo que lo principal es sobre todo, para no bloquearte, una de las claves es no agobiarte. Tú no te agobies, disfruta y no te agobies ni con el tiempo, ni, por supuesto, no te agobies con el tiempo de publicación, que también es lo que le pasa a mucha gente, que dice, no, yo tengo que publicar la novela dentro de 4 meses y tengo que terminarlo como sea.
A ver, si tú tienes cierta experiencia y tú ves que puedes llegar a esos plazos, bien. Pero si ves que se te escapa de las manos, tampoco te agobies, no pasa nada. O sea, nadie te está poniendo una pistola en la nuca para que termines la novela en el plazo previsto. De hecho, además, para eso tienes un barómetro muy sencillo. Es decir, y yo lo he pensado conmigo, porque yo a veces me decía, no, tengo que terminarla porque la quiero publicar en esta fecha y no ha llegado. Y claro, y entonces, pues mira, sé que le fastidian mis lectores, incluidos vosotros, pero bueno, la verdad es que luego son los más comprensivos porque saben las cosas, lo que cuesta conseguir estas cosas, pero vamos, es fácil. O sea, si hoy no has llegado a cumplir tu objetivo, ¿se ha muerto alguien? No, pues entonces, ¿para qué te preocupas? O sea, no es por menospreciar el oficio de escritor, que también tiene su importancia, pero en fin, no hay vidas que dependan de lo que hagamos en un día concreto, así que no hay que agobiarse. Lo que sí, ahora se me acaba de ocurrir una pregunta para lanzaros. ¿Cuál es el sitio ideal para vosotros para escribir? ¿En casa, en una habitación encerrado, en una terraza, en la playa, yo que sé, en una montaña? ¿Dónde soléis escribir normalmente? ¿Os encontráis más cómodos? ¿Y dónde os gustaría escribir? Que yo eso también lo tengo claro, dónde me gustaría. La verdad es que a mí me da igual. Yo lo único que quiero es que haya silencio y tranquilidad. Yo si hay silencio y tranquilidad, yo ahora me conformo ya con poco, no necesito un paisaje bucólico. De hecho, donde escribo normalmente, ahora es en el comedor donde comemos, pues allí cuando no están las niñas, ya saliendo para arriba a dormir, pues la verdad es que ahí estoy muy a gusto, porque que no sea un espacio muy pequeñito, que esté muy agobiado, pero vamos, yo con que haya silencio ya me conformo, la verdad, no pido más. Yo puedo escribir casi en cualquier sitio, mientras no haya gente en danza y no se oiga ruido, me da igual. Y de hecho, eso, en vacaciones escribo en un sitio, cuando no son vacaciones aquí, pues a veces escribo arriba donde tengo ordenador sobre mesa, o escribo abajo, vamos. Pero lo ideal sería, pues eso, yo imagino un paisaje bucólico ahí, una casita, una cabaña en el bosque, ahí con una mesita, con el bosque de fondo. Ese para mí sería mi sitio ideal, la verdad. Yo ahí coincido contigo, Jaime, porque yo igual, o sea, yo lo que necesito ahí es silencio, o por lo menos que aunque no haya silencio, haya un nivel tranquilito y sobre todo que no me estén ahí ni preguntando ni molestando, ¿no? Porque me pueda yo encerrar y escribir en lo que estoy escribiendo, porque en cuanto empiezan a las llamadas o el teléfono o cualquier cosa es que te rompe el hilo y así no hay manera de concentrarse. Cuesta mucho meterte en la zona para poder escribir ahí a gusto y metido en la trama, como para que cualquier ruido, cualquier cosa te lo esté chafando. Lo que pasa es que eso a mí ocurre en diferentes sitios. Puedo estar escribiendo en la habitación de matrimonio, puedo estar escribiendo en el comedor, he escrito tumbado en la cama, he escrito, bueno, no he llegado a escribir en la cocina porque ahí el portátil no tengo sitio donde ponerlo, pero vamos, una terraza también he escrito. El sitio es lo de menos, sino que eso, que haya así, sea un momento en el que esté yo. Por eso yo ahí en mis sueños húmedos no es tanto ahí de un paisaje bucólico en historia. O sea, yo lo que quiero ahí sería un cuarto medianamente grande donde poder tener ahí mi ordenador, una silla cómoda, una mesa cómoda, estanterías desde el techo hasta el suelo, llenas de libros y que sea mi estudio sobre todo, y lo principal, que eso es lo que creo que necesita todo escritor, una puerta que puedas cerrar. Eso es lo único que haría falta. Yo en lo que mencionáis del silencio, yo muchas veces me lo busco. Cuando veo que no tengo el silencio que necesito, me conecto mis auriculares, me pongo esa música de la que tanto hablamos en los programas, esa música para inspirarme para escribir, y bueno, me busco un poco en silencio. Hay veces que te sobrepasa, como esté un tío taladrando la pared o unos obreros trabajando en una fachada, ahí ya no hay ni cascos ni nada. Yo en mi caso, donde suelo escribir, el sitio más cómodo para mí es en el salón, en un sofá que tengo que compré hace un par de años y hostia, ahí la espalda la puedo apoyar bien, me pongo mis cojines para estirar las piernas, o sea, estoy súper cómodo y ahí escribo muy a gusto. Es el mejor sitio. Lo que pasa que, bueno, tengo escrito en sitios insospechados también. ¿Y dónde me gustaría escribir? Pues me gustaría escribir en pues lo que dices, una cabaña con unas vistas a un lago o a un mar, todo en silencio, que solo se oiga el ruido del agua. Eso sería para mí lo perfecto. Como no va a poder ser hasta que nos jubilemos, pues bueno, pues de momento donde cada uno puede. Ya verás cómo con el tiempo podremos sacar el dinero y nos podemos alquilar un pequeño estudio
y lo que te digo, ahí te compras una cosita de estas de fuente de agua perpetua y ahí tienes todo el sonido del agua que necesitas. Eso es verdad. No, podríamos hacer eso que hace gente que se va a los Pirineos en bicicleta, a hacer unas rutas en bicicleta o que se van de no sé dónde, pues nosotros hacemos una quedada ahí en algún sitio, cada uno en una habitación, nos juntamos, pues esto que hacen los frikis estos del ordenador, que se meten ahí 3 días ahí a hacer sus historias en las redes. Tenemos una LAN party de escritura, hombre, eso ya existe, o sea que se llama el Nanobrimo y empieza ahora en noviembre, acuérdate. Sí, que de ese me gustaría hablar, pero bueno, ya se nos va un poco el programa hoy de mano y lo dejaremos para el siguiente programa, pero una quedada de esas ahí... Más para otros. Una super friki quedada de escritores estaría bien. Pero de poca gente, porque si somos 50 de la madre, eso ya va a ser de pizzas y de perritos calientes y en fin. Y picándonos. Oye, ¿y tú cuánto has escrito hoy? No, yo 500 palabras. Vaya moñas, yo llevo 1500. Sí. Pues esta noche me quedo hasta las tantas y te pillo. Sí, vamos a decir. Eso en un fin de semana hacemos una maleta de novela, Hombre, todo sería echar los cálculos, porque si hace 1000 palabras por hora de media, un fin de semana da para una novela corta de 50.000, de sobra. Sí. Eso sí, sin dormir. O sea, aquí ya non-stop. A base de tomarse lo que se pille, sí. Hay cada cual que se tome el estimulante que más le guste. No, oye, y si mejor quedamos para pasar un mes de vacaciones juntos, que es más tiempo y más relajado y da para hacer más cosas. Pero con las mujeres y las mujeres. Bueno, oye. Eso. Claro. Ellas que se dedican a otras cosas, sí, pueden venirse y pasear. Sí, pero bueno, eso pues mira, ya para... que esto además va a quedar grabado, así que esto luego nos puede perseguir durante toda la noche. Tranquilo que nuestras mujeres no nos escuchan. Pues ya ves, pero bueno, que queda ahí de para cuando seamos semifamosos o por lo menos nos ganemos la vida de escritores, pues nos montamos un retiro de un mes. Nos vamos ahí a cualquier playa perdida o a una cosita rural ahí en medio de la montaña, lo que más nos guste. Y ala, a pasar el mes sin hacer otra cosa que no sea escribir. Ojalá. No, escribir y andar para motivarnos y eso, y paseitos. No, pues ya nos motivamos, o sea, eso ya... En todas las comidas y en todas las estas ya estaríamos motivándonos, creo yo. Pues sí, sería muy interesante. Bueno, pues nada, bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Llevamos ya más de 1 hora charlando. Dejamos para un segundo programa, que seguro que la gente lo va a agradecer, que hablemos en el siguiente programa, continuemos con este tema. Y lo que siempre... Creo que los que nos escuchan querrán irse ya a sus casas, ¿sí? Claro, también. Y nada, lo que siempre decimos, que nos dejen sus comentarios si quieren que toquemos algún tema más en concreto. Este tema, por ejemplo, lo estamos hablando porque una de nuestras oyentes nos lo comentó, que ya le gustaría que hablásemos un poco de cómo lo hacemos nosotros. Y bueno, a raíz de eso surgió este primer programa. Pues eso, cualquier cosa que os ocurra, pues en iTunes, ¿qué será? ¿iBooks o iBooks? Tú que eres de inglés, Miguel Ángel. iBooks sería, ¿no? eBooks, pues nada, eBooks, iTunes y YouTube. Que estoy con el micrófono cerrado y no me dicen nada. Claro, no, yo te estaba viendo gesticular. Has vocalizado y te hemos entendido. Exactamente, pues entonces no tengo nada más que decir. Bueno, pues nada, pues yo me despido hasta el próximo programa y bueno, ¿y a quién le toca poner la música hoy? A Miguel Ángel. Así que yo también me despido. Ahora, nos vemos próximamente. Bueno, pues nada, señores, nos vemos. Bueno, pues entonces nada, vamos a terminar el programa como siempre con un poquito de música. Pues nada, para que os inspire, para que os motive, para que os transporte a otros estados de conciencia o como lo queráis decir. Pero bueno, que la música siempre viene bien. Y en este caso he elegido ya el tema, que bueno, este es uno que conocí en un mix, no de Alberto, que bueno, ya sabemos que Alberto es un gran DJ, pero en este caso es una melodía, de hecho ese es parte del nombre que creo que ya estaréis escuchando, ¿no? Se llama el grupo Mystifying Melodies y no sé si decirle ahí lo adecuado, es este corte, esta canción, esta pieza se llama Valkyria. Y bueno, la verdad es que a mí me encantó, o sea, yo creo que una vez que ya escuchéis ese piano no lo vais a poder sacar de la cabeza. Así que nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis y nos vemos nos escuchamos en el próximo programa. Un saludo para todos. Que la inspiración os acompañe a todos.